Hola, buenas noches, bienvenidos, feliz comienzo de semana, es un gusto saludarlos. Yo soy María Camila Orozco y esto es Zona Franca. Del poder de Laura Sarabia se ha hablado desde el inicio, incluso antes de que el presidente Gustavo Petro llegara a la presidencia de la República. Se fueron ministros y personas muy cercanas al presidente Petro y nadie ha sido capaz de tocar a Sarabia, la mujer todopoderosa, la mujer que le habla al oído, la mujer de mano derecha del presidente Gustavo Petro, quien no le pierde pisada y siempre está a su lado, literalmente su sombra. Pero en las últimas horas, una humilde niñera, una mujer costeña, Marelvis Mesa, está poniendo en aprietos a la mujer todopoderosa de la Casa de Nariño, a Laura Sarabia. Está denunciando a esta mujer que recibió malos tratos y que incluso fue sometida a una prueba de polígrafo por un dinero que se le perdió a la alta funcionaria del gobierno Petro, una cantidad de dinero que, por cierto, es incierta a estas alturas de la discusión de esta denuncia que se origina por cuenta de quien fuera la niñera de su hijo. Ya los órganos de control se han metido en la discusión, está el fiscal allí, metido está la Contralora, está por supuesto la procuradora Margarita Cabello anunciando que le van a pedir explicaciones y, cómo no, a la doctora Laura Sarabia de en qué condiciones, cómo fue que llevaron a esta humilde niñera a un sótano realmente muy cercano, contiguo a la Casa de Nariño, a interrogarla. Un interrogatorio que para ella resultó intimidatorio, miedoso, en presencia, al parecer, de fuerza pública y sin presencia de policías. Quedan muchas preguntas alrededor de lo que ocurrió, de este episodio con el que el presidente Gustavo Petro aprovecha para arropar y para defender con toda la fiereza a su sombra, a Laura Sarabia, que es el motivo de la discusión de esta noche. Bienvenidos. Han pasado ya unas horas desde la denuncia que reveló la revista Semana, denuncia en contra de Laura Sarabia, y se han ido conociendo otros detalles, como que no le habría pagado la seguridad social a su niñera, entre otros hechos que se han ido conociendo y que siguen incrementando la discusión alrededor de la alta funcionaria del gobierno Petro. Este es una parte del testimonio de Marelvis Mesa en la revista Semana, denunciando el polígrafo, denunciando intimidaciones de parte de la mujer más poderosa en el gabinete del presidente Petro. Me entraron allá a un sótano donde está lo de poligrafía y no me pidieron nada. Yo llevaba mi cédula, pero yo no firmé nada, ningún registro de nada ni nada. Y me entraron al sótano y ya yo me sentí de verdad, o sea, ahí cuando ya yo entré ahí me sentí secuestrada, me sentí aturdida, me sentía ahogada y esperando a que me hicieran el polígrafo. Aturdida y ahogada, intenta la funcionaria blindarse diciendo que tiene un consentimiento de esta niñera que se fue en medio de sospechas, en medio de desconfianzas por la pérdida de ese dinero que, dice Laura Sarabia, correspondía al pago de viáticos. Esta noche, para la conversación, intentando aterrizar un poco la discusión, hemos invitado a Daniel Briceño, es abogado especialista en Derecho Público y activista político en redes sociales, también asesor político, realmente convertido ahora en una especie de opositor político al gobierno del presidente Petro. Señor Briceño, buenas noches. María Camila, muy buenas noches para ti, para Javier, para el representante Duvalier. Siempre es un privilegio estar aquí. Gracias por aceptar el diálogo. Está con nosotros Javier, al que usted se refiere, es Javier Parga, ex viceministro de Trabajo y Protección Social, un hombre cercano también al petrismo. Doctor Parga, buenas noches, un gusto saludarlo. María Camila, muy buenas noches al representante Duvalier, al compañero, muy buenas noches y a toda la audiencia de Red Más Noticias. Gracias, Duvalier. Es Duvalier Sánchez, representante de la Cámara por el Partido Alianza Verde. Representante, un gusto, buenas noches. Buenas noches, María Camila, un gusto saludar a Javier, que es de mi región, y a Daniel, que lo leo por ahí en redes siempre. ¿Qué tan grave, representante Sánchez, es lo que se ha denunciado? ¿Qué tan serio se lo está tomando el gobierno del presidente Petro, esta denuncia contra la mujer más poderosa del gobierno del cambio? Yo creo que en parte, digamos, acá hay una clara intención de poner la agenda pública en unos temas que a mí me parecen que no ameritan la suficiente atención, como la portada de una revista, cuando en la misma semana han pasado casos tan graves como el rechazo de la segunda juez a la solicitud de la Fiscalía sobre archivar el juicio
del expresidente Uribe, que lleva 11 años. A mí eso me parece realmente relevante por la trascendencia. Es la justicia rechazando por segunda vez el pedido de la Fiscalía de archivarle el caso Uribe, pero la portada no habló sobre Uribe, va a tener que ir a juicio y la Fiscalía va a tener que radicar el escrito de acusación porque el expresidente ya está imputado, sino una situación que es lamentable y que debe ser una situación súper aburridora para los involucrados. Cuando uno se le pierde algo en la casa, es una situación incómoda para todo el mundo, todo el mundo es sospechoso y demás. Y eso, que parece más de un reality show que de un tema de Estado, fue lo que terminó, digamos, generando la agenda pública el fin de semana. Creo, con lo que leí, pues que esto se dio además en enero, que se dio todos los pasos según la ley, con denuncia en fiscalía, con todos los protocolos activados. Hubo un comunicado de la jefe de gabinete en febrero explicando que efectivamente había sido vulnerada su seguridad familiar y que le habían sido hurtado un dinero. Y meses después, pues hay una intención de poner esto, al parecer, para generar un ruido sobre otros hechos que sí son de mucha relevancia nacional. Yo creo que todo amerita, toda información y denuncia amerita atención, pero debe graduarse dependiendo la importancia para asuntos de Estado. Daniel. Bueno, en primer lugar, yo creo que la línea editorial de un medio de comunicación es totalmente libertad y lo pueden hacer ellos y definir los temas como ellos lo consideren. De eso se trata la libertad de prensa en Colombia. Pero más allá de la línea editorial y la denuncia que se pone desde la revista Semana el fin de semana, aquí hay un problema de fondo y es que concuerdo con el representante Duvalier. Eso sería un caso doméstico si no se hubiesen usado protocolos y no se hubiese convertido el hurto de unos dineros en una casa privada, que claro está, es la jefe de gabinete, y no como un tema de seguridad nacional. Ellos están tratándole de hacer entender al país y que nosotros creamos que el hurto de unos viáticos, que creo que ahí no está la discusión sobre la cantidad de dinero, son un tema de seguridad nacional y que por eso le aplican unos protocolos de polígrafo y demás a la ex niñera de la doctora Laura Sarabia. Creo que ahí está el problema y si la doctora Laura Sarabia se hubiese quedado en la denuncia de la Fiscalía y no hubiese decidido aplicar de forma inconstitucional e ilegal los protocolos que realmente están reservados para el presidente y la vicepresidenta, no hubiese pasado acá nada. Pero pues ella excedió sus funciones y abusó como tal del poder que el Estado le está otorgando en estos momentos. Doctor Parra. Yo creo que el problema de fondo es el tema de la justicia colombiana. A mí me parece que un hecho delictivo denunciado en enero y que se le denunció a la Fiscalía en su momento, pues no hubiera resultado en nada. Creo que esto muestra todo lo que es el problema que existe en la justicia del país y es que los hechos delictivos, aún denunciados, la justicia no opera. Y ahí yo sí creo que la Fiscalía dejó de actuar y el mensaje es muy negativo al país y a la sociedad. Y es que si la Fiscalía no actúa en un caso de Estado como lo que está sucediendo con lo que pasó en un robo que no se sabe cómo se hizo, cuánto dinero fue, de dónde salió esa plata, en qué condiciones se dio, que eso le pertenece a investigar la Fiscalía. ¿Por qué es un caso de Estado, doctor Parga? ¿En qué momento un robo doméstico de una señora supuestamente que no es funcionaria pública termina convertido en asunto de seguridad nacional? A mí me parece que nosotros, cuando somos funcionarios públicos, perdemos la privacidad. Y en ese sentido, cuando yo he estado en cargos del Estado, hasta mi vida privada es esculcada como funcionario público. Y creo que todo lo que me pase en la vida privada siendo funcionario público es de carácter de Estado. Mucho más la mano derecha del presidente de la República, de público conocimiento, de toda la confianza del presidente, que está todos los días en Palacio de Nariño y que en ese sentido la Fiscalía debería haber atendido, no esto como una prioridad ante cualquier hecho delictivo como pasa en Colombia con todos los ciudadanos, sino ante la gravedad de que está tocando el poder máximo de una institución que se llama Presidencia de la República y que si esto pasa con el presidente de la República y su mano derecha, el mensaje que se está dando a la sociedad es muy negativo cuando el ciudadano de a pie dice
si esto le pasa al presidente de la República y a la mano derecha del presidente, ¿qué no me puede pasar a mí cuando la justicia no opera? Daniel. Creo que aquí la concepción que está dando el doctor Javier es totalmente errada, puesto que está diciendo que si llegamos a un cargo público, entonces tenemos el privilegio de pasar por encima de la ley. El hecho de que la Fiscalía se retrase, como le pasa a todos los ciudadanos en Colombia, no es una excusa para que se apliquen protocolos que no se pueden aplicar en el caso de la doctora Laura Sarabia. Los temas de seguridad nacional no son los temas de hurto doméstico de la doctora Laura Sarabia. Y ni siquiera lo que nos están tratando de hacer entender en el comunicado de que es que había información delicada, que es lo que dice el exministro Alfonso Prada, totalmente falso. ¿Cómo es que hay información delicada del Estado colombiano en la casa de una funcionaria? Ahí hay que comenzar a hacer esas preguntas, porque esto es un mar de contradicciones y aquí la ley define quiénes son los altos funcionarios del Estado. Y yo sé que la doctora Laura Sarabia, al igual que la doctora Verónica Alcocer, son las mujeres más importantes del gobierno nacional, son las que quitan, ponen, las que dan y no dan. Ellas son las que deciden qué congresista o qué políticos son los que reciben o no del gobierno. Pero aquí no se puede, ese poder no se puede traslapar a la normativa y a toda la esfera de jerarquía que existe dentro del Estado. Laura Sarabia no es una alta funcionaria del Estado. Pero Daniel, Representante una cosa. Lo primero es, yo leí también la respuesta de Laura, y yo creo que la respuesta y en los hechos, en la evidencia, está la explicación de todo el protocolo que se usó. Un poquito enredada la explicación. No, pero están, incluso la misma jefe de gabinete tiene el documento del comunicado de prensa, ella misma lo hizo público, como un asunto de su jurisdicción además. ¿Por qué? Yo fui y dije, bueno, ¿cuáles son las funciones de Laura Sarabia? Ella misma tiene en el decreto de jefatura para la protección de presidencial, en el numeral 10, velar por la seguridad de los altos funcionarios de la presidencia de la República, y incluido ella, porque además yo sí creo que Javier tiene razón en algo, y es, en cualquier presidente, la persona más cercana, pues una persona que tiene acceso a mucha información y que además ella misma dice, esta fue la recomendación que le hicieron, el esquema de protección de la Casa de Nariño, poner las denuncias, el polígrafo. Además, Daniel, en ninguna parte en Colombia está prohibido su uso, incluso lo usan en las empresas cuando van a recibir o en talento humano. De acuerdo, pero está antes, reglado por la Corte. Duvalier, no después de un hecho. ¿Usted no cree que esto es un claro hecho de usted no sabe quién soy yo? De una funcionaria evidentemente poderosa frente a una humilde niñera que termina diciendo, sí me voy a hacer el polígrafo de intimidad en un sótano con 3 hombres sin posibilidad de decir no lo voy a hacer. Seguramente, yo no puedo especular sobre las emociones, que es lo que retrata Marelvis, y no la voy a revictimizar porque ella se siente víctima, y Laura Sarabia también, y no voy a decir que no. Lo que yo digo es que incluso lo que expresa Marelvis es, todos son emociones. Me sentí presionada, me sentí claro. En esa situación, en cualquier hogar, todo mundo se siente mal. Y lo primero que quiere demostrar todo el mundo es su inocencia. Dígame qué tengo que hacer porque yo no me he robado nada, yo doy la cara, no me he robado nada. Ella voluntariamente, seguramente en el ambiente de presión, porque ese es el ambiente, hace esto meses antes. Yo también tengo una curiosidad, porque uno en esto, pues dice, pasa esto del juicio de Uribe donde le niegan esto y sale esto un poco, distorsiona la opinión pública sobre lo que yo creo que es relevante. No para meterme con los medios pongan lo que quieran, ¿cierto? Esa es su libertad. Pero sí es que es relevante, pero además esto pasó febrero, pasó marzo, pasó abril, estamos en mayo. ¿Por qué en mayo? ¿Por qué en mayo cuando pasaron 4 meses? ¿Por qué justo después de lo de Salvatore Mancuso, justo después de lo de Uribe? Entonces, eso es como lo interrogante. Claro, aquí se puede cuestionar el procedimiento, seguramente. Por eso digo, es una situación muy incómoda, donde, según la explicación de Laura Sarabia, tiene los consentimientos, las grabaciones y el protocolo. Doctor Yo creo que ahí lo que dice el representante Duvalier es correcto. Creo yo que Laura Sarabia es una alta funcionaria del Estado. Yo creo que ahí Daniel se equivoca al decir que no pertenece a los altos funcionarios del Estado. Una cosa es la formalidad de contratación y otra cosa es la realidad que nos está mostrando el manejo del Estado colombiano a través del presidente de la República y de su mano derecha. Tal vez Daniel no conozca mucho cómo son las cosas cuando uno es funcionario público. Y cuando uno es funcionario público pierde su privacidad. Primero, porque cuando le hacen el estudio de riesgo a uno, se meten hasta la casa de uno, revisan sus hijos, su esposa, sus familiares cercanos, su entorno, dónde vive, en qué condiciones,
¿sí? Porque está en juego la seguridad del Estado. Yo he sido 2 veces viceministro y en 2 veces me ha tocado a mí hacer ese protocolo de riesgo donde toda mi vida hace parte del Estado. Pero Marelvis no era una funcionaria pública, doctor Parga. No, es que yo no estoy hablando del caso de Marelvis. Creo que ahí también se equivoca Daniel, porque es que yo no estoy hablando ya de lo que sucedió con esta señora, a la cual yo respeto mucho, no solamente por su condición de niñera, sino su persona humilde que es. Yo estoy hablando del delito que hubo. Yo no estoy hablando de Marelvis, estoy hablando del delito que hubo donde la Fiscalía General de la Nación no actuó. Y en ese sentido, creo que si la Fiscalía no actúa con un caso de la Presidencia de la República, ¿sí? El ciudadano de a pie, ¿qué puede esperar de una Fiscalía que no actúa ni siquiera con el Presidente de la República? Es ahí donde yo me ubico en el caso delictivo, sí, que la fue Fiscalía no viceministro actúa. en 2 oportunidades y conoce perfectamente las relaciones de subordinación, de poder frente a una persona en contra de la otra. ¿No cree que aquí hubo un caso de eso, de mucho poder sobre una persona que no tenía cómo defenderse? María Camila, no voy a calificar ese hecho porque me estoy metiendo solo con el caso delictivo que sucedió, que es un robo de unos recursos, una plata a una alta funcionaria del Estado que pone en tela de juicio la seguridad del Estado, ¿sí? Al ver que es tan vulnerable esta funcionaria como el mismo presidente de la República. Luego hablaremos, María Camila, de si el protocolo fue dentro de los cánones legales, si hubo presión, si hubo extralimitación de funciones. En este caso no me estoy metiendo allí. Quiero primero denotar que este hecho delictivo que le obligaba a la Fiscalía investigarlo y aclararlo, este es el momento en que la Fiscalía General de la Nación no ha hecho nada sobre ese caso. Daniel. Bueno, en primer lugar, que la Fiscalía no actúe, y en eso coincido con usted, no es una excusa para que los protocolos de la Jefatura de Seguridad Presidencial, pero créame que están no estoy hablando de eso por ahorita. ley al presidente, la vicepresidenta y sus familias, sean aplicados en un caso particular de hurto doméstico a la jefe de gabinete. Eso no es una excusa. No, o sea, y la justicia en este país está Estoy hablando colapsada del y es delito. para todos los ciudadanos. Entonces Daniel, no puede estoy ser que hablando del porque delito. la jefe de gabinete es la jefe de gabinete, entonces la Fiscalía tiene que actuar con más celeridad que con cualquier ciudadano. Pero es Entonces, que es la jefe de gabinete de la Presidencia de la República. Eso uno de sabe, los, claro, de los pero es poderes que del esa Estado. es la dinámica, esa es la si no el dinámica más que debemos importante. perder en Colombia. Eso que no es lo por que un no se cargo, puede entonces perder la de justicia debe actuar. La justicia no puede actuar con privilegios dependiendo del No, cargo. no es un privilegio, es Aquí. una seguridad del Estado que No. eso es como si nosotros los ciudadanos de a pie que caminamos por la calle, ¿sí? nos exaltáramos al ver al presidente de la República rodeado de sus escoltas doctor o Parga, al expresidente Uribe rodeado de 300 escoltas, entonces ¿cómo así yo voy a pedir la misma seguridad? No, uno entiende que estas responsabilidades de Estado en cabezas de personas, ¿sí? necesitan esa protección. Y yo no me voy a molestar porque yo no tengo la protección y el presidente sí. O sea, es una necesidad de Estado. Está en juego la estabilidad del Estado colombiano y de la sociedad en cabeza del Poder Ejecutivo, que es el que tiene el presidente de la República, y obviamente su mano derecha, que es la jefe de gabinete. Daniel. Y rápido sobre este tema. En Colombia hay víctimas de muchos delitos, masacres, feminicidios, hurtos, homicidios, que están esperando que la justicia, que está colapsada hoy, actúe. Y entonces no le podemos vender hoy a la gente y no le podemos decir que porque es la jefe de gabinete tiene que haber un privilegio en la justicia sobre la jefe de gabinete. Creo que es un mal mensaje. No, pero En creo segundo que no lugar, estamos hablando pero de déjame ver que privilegios. yo te escuche. Segundo lugar, el polígrafo. El polígrafo es totalmente legal en Colombia, no es ilegal. Sin embargo, la Corte se ha pronunciado muy claramente y ha dicho, el polígrafo se puede usar con consentimiento previo para el ingreso. Y la Corte también ha dicho, no se puede usar en muchos casos, por ejemplo, para sacar a un empleado de su puesto. Y sobre todo, no se puede usar, usted no puede usar el polígrafo para investigar desde una entidad de carácter administrativo y no judicial a una persona porque es sospechosa de hurto. ¿Es sospechosa según quién? Porque es que aquí la Fiscalía recibió la denuncia
E inmediatamente después de que la Fiscalía recibe la denuncia, la doctora Laura Sarabia y la Jefatura de Presidencia decide activar los protocolos de polígrafo, sin orden judicial, sin intervención de un fiscal, aun cuando ya había fiscal asignado. Ahí es donde está la irregularidad. Es que aquí no le podemos vender a la gente la idea de que cualquier ciudadano lo pueden subir a una camioneta blindada y lo pueden llevar a un sótano del Palacio para que le apliquen polígrafo de forma irregular. Ahí hay una aplicación irregular de los protocolos. Daniel, para ser estrictos en cómo se dieron los hechos según las mismas versiones de las personas involucradas. Uno, yo sí creo que hay que darle, digamos, la seriedad en el sentido de que esta persona, la empleada doméstica, estaba a cargo de la hija de la jefe de gabinete. No es funcionaria pública, pero hace parte del círculo, de la esfera cercana de confianza de una persona que tiene una alta dignidad del Estado y que responde por ello. Yo creo que eso es importante mencionarlo. En cualquier caso, el nombre que tenga el presidente de la República. Y por eso, pues hace parte del protocolo, el mismo protocolo que activaron desde todo el tema de seguridad y protección de la Casa de Nariño. ¿Por qué? Porque todas las personas que estén alrededor necesitaban, pues, poder tener sus declaraciones. No fue solo a la empleada, hay que agregar, aquí estuvo todo el esquema de seguridad, todo pasó por ese mismo protocolo, todo con recomendación, de nuevo insisto, de la policía. Entonces no fue como un hecho en el cual solo se señaló una persona, fue un hecho en el cual en el marco de un protocolo con autorización de la persona por escrito se llevó a cabo el procedimiento del polígrafo, sin que ese procedimiento sea una prueba legal de algo, porque así dice la norma. Quiero preguntarle puntualmente sobre la defensa del presidente Gustavo Petro, que ha sido clara, tajante y contundente. ¿Por qué no le creemos a doña Marelis? ¿No le creemos? No le creemos. El presidente Petro dice que son narrativas periodísticas, que la prensa está mintiendo. No le estamos creyendo a Marelvis, no le estamos creyendo a los que bautizaron en el gobierno del cambio como los nadies. María Camila, hago una pregunta, ¿sobre qué le creemos? Las declaraciones de Marelis son cómo se sintió. Esa es la declaración y por supuesto que hay que creerle. Debió haberse sentido angustiada, debió haberse sentido presionada, vulnerada, queriendo pues esclarecer las cosas. ¿Y eso no es grave, sentirse uno presionado para hacer un polígrafo? Seguramente, y que investiguen lo que quieran, pero ella aquí no está acusando de nada más allá del contexto de cosas, pero como lo digo, eso en cualquier familia, en una empresa, la sensación es exactamente la misma. Y lo que se buscó fue un protocolo para esclarecer. ¿Cualquier familia en Colombia tiene acceso a un polígrafo? No al polígrafo, pero no son las herramientas. En este eso lo caso, podríamos contrastar, representante Duvalier. ¿Cuántos robos hay en Colombia y son acusadas niñeras, empleadas domésticas? Pero este es el robo de la jefe de gabinete, de la persona de confianza del presidente, como él lo han dicho acá. Si una persona, una familia, ¿cuántos colombianos no quisieran poder tener un polígrafo para tratar de esclarecer un robo o una vulneración de la seguridad personal? Que a muchos no se les ocurre meter a una mujer humilde, indefensa y desprotegida, sin abogado, a un sótano a interrogarla. Pero, digamos, de nuevo, ella accedió voluntariamente, fue allí, como fueron todos los policías y todo el esquema de seguridad, todos fueron. Solo que esta persona, 4 meses después, quiere contar su historia. Y está bien que la cuente. En el contexto que lo contó, yo digo, hombre, hay unos temas de relevancia nacional y termina desinformando. Pero además quiero decir una cosa, la oposición ha hecho algo y es el debate con el cual contradicen al gobierno. Es un debate de cómo baila la primera dama, cómo se come el almuerzo la primera dama, cómo se viste, y termina siendo un debate no sobre lo relevante, sino sobre un poco cosas que terminan siendo personales y relevantes de forma o de personalidad. Y es allí donde yo digo, a mí me gustaría que la oposición pudiéramos debatir sobre esas otras cosas y nosotros también poder debatir, por ejemplo, sobre los temas de Uribe, que son de construcción de paz sobre la JEP. De nuevo, yo sobre la empleada del servicio no puedo decir nada. Lo que sí puedo decir es con lo que vi, es que ella expresó cómo se sentía. Esa es la tesis del presidente Gustavo Petro, que es que aquí hablamos de unos temas y de otros no. Yo le quiero decir, eso es falso. Todos los medios, incluidos este medio, ha hablado de Mancuso, ha hablado de las declaraciones de Mancuso. ¿De cuándo acá un medio o un presidente decide de qué se habla o qué no se habla, o qué es grave o qué no es grave? Es que estamos frente a un caso de una niñera, una señora que dice, me sentí secuestrada, me sentí presionada. ¿Eso no les parece grave? No, por eso digo, los medios pueden hablar de lo que quieran y esa es la libertad de prensa, pero no la prensa sí decide sobre qué se mueve la opinión pública cuando pone en la tapa de la revista o de titular
qué es más relevante, y es mucho más relevante cómo se desencadenó la violencia en este país, cómo se financió el paramilitarismo, cómo los armaron, cómo los entrenaron, cómo el expresidente estaba involucrado en un caso donde hay presuntamente constreñimiento y pago y soborno a testigos. Eso es de una gravedad inmensa, además porque lo hizo en calidad de ex senador. Incluso el paramilitarismo hizo parte del poder político a través de la parapolítica, donde incluso entraban por la puerta de atrás al Congreso. Eso es muy relevante y los colombianos quisieran esclarecer eso. Podemos hablar de todo, pero la agenda pública para construir paz y tener una democracia más estable es saber la verdad, y eso es mucho más relevante en cualquier país. Daniel. Bueno, yo creo que me toca hacer una claridad al representante de Duvalier, porque hay que diferenciar entre tipos de oposición. Oposición política, los que tienen curul, la oposición ciudadana y otra cantidad de gente que se dedica a escribir en redes sociales y a burlarse de la primera dama, de cómo baila, de cómo come. Yo personalmente no hago eso y me considero de oposición. Creo que la oposición le ha plantado al presidente unas discusiones sobre cómo se pueden perder 700.000 empleos con la reforma de la salud, o cómo los políticos encabezados por la doctora Elian Francisca Toro se van a quedar con los recursos de la salud en la reforma de la salud, o cómo el doctor Musa Besaile ahora está empoderado en el Ministerio de las Telecomunicaciones, o cómo la paz total es un total fracaso en este momento. Creo que la oposición ha estado hacia allá, lo que pasa es que no hay que confundir. Ahora, yo creo aquí que hay que establecer y hay que volver a reiterar que sí hay una violación de todos los procedimientos constitucionales y legales. Y es un mensaje que yo quiero dejar esta noche en este programa. No se puede llevar a una mujer, a un ciudadano, a cualquier persona a someterse a procedimientos especiales de Presidencia de la República, en primer lugar, si no está un alto funcionario que tiene la destinación de esos protocolos, como el presidente, la vicepresidenta o su familia, involucrado en el hecho. En segundo lugar, esto que hicieron es inconstitucional y yo espero realmente que la procuradora actúe en este caso, porque aquí hay una violación de todos los protocolos constitucionales. Aquí se le violó el debido proceso a esta señora, que no tuvo ni derecho a un abogado. Y ahora, y la pregunta es, ¿para qué le toman el polígrafo? Si no va a constituir una prueba de carácter judicial, ¿para qué le tomamos el polígrafo? ¿O es que el polígrafo le va a decir si está mintiendo o no está mintiendo, o les va a ayudar a encontrar el dinero? El polígrafo no sirve para eso. El polígrafo usted lo que le da es unos indicadores mínimos o máximos de confiabilidad, pero si no es para constituir una prueba judicial, porque es una prueba, como lo llama la ley y la Constitución, expuria, entonces ¿para qué se lo aplicaron? Para hacer una persecución a una persona que según ellos es sospechosa de un hurto. Y eso es lo que pasó acá. Entonces yo creo que este mensaje debe quedar claro, porque no se puede minimizar este tema. Pero ellos lo elevaron al nivel de tema de Estado o de seguridad nacional. Entonces pues demos el debate sobre esos niveles. Daniel, pero tú lo dices un poco y es establecer confiabilidad. No fue una persecución, dijo, con estos resultados tomamos decisiones, no fue un tema judicial, tomamos decisiones. ¿Qué dice Laura? Yo estaba esperando que la Fiscalía me busque para tratar de contar, pero creo que era eso. Creo que ese es el punto, buscar confiabilidad, si las personas que están cerca se pueden confiar o no. Mire, en esto pueden haber, si no hay confianza, chuzadas, infiltraciones, demás cosas que pasaron en la campaña presidencial. Yo creo que ese es el punto. El protocolo, pues que la justicia diga si se vulneró o no los derechos de la persona. Yo creo que el tema del polígrafo lo estamos llevando a un plano casi que ilegal y delictivo. Casi que si uno utiliza el polígrafo, entonces es un delito. Yo soy médico especialista en salud ocupacional y en los exámenes de ingreso comunes el uso del polígrafo para cargos de importancia en las empresas se usa cotidianamente. Así es que no estamos dándole a esto una connotación negativa, al contrario, creo que el polígrafo sirve mucho, ¿sí?, para dar confianza. Creo que una persona que no tiene nada que deber y se somete a la prueba del polígrafo, pues está brindando su confianza a la persona que lo va a emplear, ¿sí? Y si eso da confianza para que a mí me den un cargo determinado o un cargo de manejo y confianza, pues bienvenido. O sea, como dice el dicho, el que nada debe, nada teme. Ahora, creo que el uso del polígrafo en este caso, yo lo pongo en dos dimensiones. Uno, lo que decía el representante de Duvalier, debe dar confianza a la persona que está empleando a otra, mucho más si yo hago parte de esa figura pública institucional que se llama Presidencia de la República, porque no voy a tener allí unas personas que, así yo no los pueda juzgar,
pero hombre, sí me dan confianza a una persona que cotidianamente está compartiendo conmigo mi hogar, mis hijos, mis cosas personales y mis cosas laborales e institucionales de la Presidencia de la República. Creo que allí debe enmarcarse el tema del polígrafo. Ahora, si cumplió protocolos ya dentro de una investigación, vuelvo y repito, María Camila, es que estas investigaciones, bien lo decía el fiscal esta mañana, solo corresponden por la vía judicial a la Fiscalía General de la Nación, ¿sí? Pero eso fue lo que no hizo la Fiscalía, y eso es de lo que adolece este proceso, que un hecho delictivo, la Fiscalía no ha actuado, y en esa inoperancia obviamente queda entonces, o el desespero. Llevar a una niñera a un sótano, que esa es la discusión de fondo. En eso estamos de acuerdo. Yo creo que los medios que se utilizaron, no podría yo decir si fueron adecuados o no adecuados. Yo no lo llevaría a un sótano. Usted no lo dice, pero yo no lo llevaría a un sótano. Usted no lo dice, pero yo sí lo digo. Eso resulta intimidatorio. Claro. Por supuesto que da miedo, doctor Parga, pero que lo lleven a uno a un sótano a hacerle un interrogatorio con polígrafo, sin abogado, con la amenaza, porque parto de la base de intentar creerle a doña Marelvis de que no iba a regresar esa noche a su casa. Lo que me gusta la frase, pero me gusta solo la frase una cosita suya, para señor. terminar, y es que no hay que satanizar el uso del polígrafo, porque yo le digo, lo utilizamos diariamente en exámenes de ingreso, para cargos de importancia, para cargos de confianza y manejo, y como tal, debe ser obviamente como se hace una audiometría o como se hace un examen cualquiera para examen de ingreso, en un espacio abierto, tranquilo, ¿sí? No intimidatorio, sino un espacio donde yo pueda de verdad sentirme cómodo en un uso de un elemento tecnológico que sirve para dar confianza. Estamos de acuerdo con eso, no hay que satanizarlo, pero sí importan las formas, las circunstancias en las que se hizo ese interrogatorio, ese polígrafo, que es lo que intenta ahora, metiéndose allí la Procuraduría, descifrar qué era lo que quería Laura Sarabia, si hubo un abuso de poder, si se extralimitó en sus funciones. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya regresamos. Seguramente se citará a todas las partes involucradas y denunciadas dentro de los medios, quienes participaron en el polígrafo, quienes participaron en la citación, todas, para oírles sus declaraciones y luego determinar contra quién y sobre qué hechos se abre la respectiva investigación disciplinaria. Estamos de regreso esta noche de lunes hablando del caso que tiene, por supuesto, al presidente Gustavo Petro defendiendo a Laura Sarabia. Se metió la Procuradora General Margarita Cabello, pero también el fiscal general Francisco Barbosa. La relación entre Petro y el fiscal no es buena. El fiscal se está metiendo expresando su preocupación porque, dice él, se hacen investigaciones adicionales a las que se hacen legalmente en la Fiscalía General. La única, repito, entidad en este país que puede adelantar procesos investigativos sobre hechos constitutivos de delito es la Fiscalía General de la Nación. Seguramente habrá un pronunciamiento en su momento y rápidamente sobre lo que ocurrió, toda vez que esa denuncia es una denuncia que por supuesto es demasiado compleja. Representante Duvalier, quiero ponerlo lo más explícito posible para intentar acercarme a lo que muy seguramente la gente está pensando. ¿Esto no es dar demasiada papaya al fiscal general? Posiblemente, pero escuchar al fiscal es un poco curioso porque dice esto es un caso demasiado complejo. O sea, ¿cuál es la complejidad? Es un robo, debió haber actuado. Hay casos demasiado complejos en este país que sí necesitan que él mejore esos indicadores. Quiero decirle otra cosa. Nos encantaría conocer de verdad datos de la Fiscalía para ver los resultados que tiene, porque son oficiales. Nunca lo hemos podido ver. Yo le he pedido a mi equipo que los podamos ver y nunca los podemos ver. Pero adicional, quiero agregar esto para el debate. Entonces, miramos, Daniel, ¿quién más ha usado el polígrafo en el gobierno? El expresidente Iván Duque y el expresidente Santos, ambos lo usaron también. Pero no es un caso diferente, estamos hablando de un atentado terrorista del presidente Iván Duque. Pero el de Santos, por ejemplo, fue en una estrategia para tratar de ver si los funcionarios eran corruptos o no, y eso que y hay presunción de decencia en todo el mundo. O sea, también es, claro, distintos, por supuesto, pero quiero decir que también se usó, como lo dijo Javier ahorita. Entonces, creo que el polígrafo iba a otras estrategias para tratar de generar
algo de certeza sobre si se puede confiar, si son honestos los que están alrededor de uno, pues está bien, digamos. Más cuando no había ningún avance. Y yo creo que además, de verdad, me causa pues un poco de intriga que ha pasado mucho tiempo y justo sale esto ahora. Lo mejor para todos es que el fiscal resuelva el caso. Es lo mejor para todos. Que lo resuelva de forma neutra, sin las discusiones y diferencias que tiene con el presidente por los otros proyectos de ley y reforma. También es muy evidente que la Procuraduría y el fiscal, cada que sale algo en lo que se ve involucrado el gobierno nacional o que lo atacan, salen muy rápido, reaccionan inmediatamente. Y eso pues también deja un sinsabor, porque son figuras del Estado que tienen que generar confianza a todos porque representan las instituciones, y le haría mucho bien a la democracia y a los colombianos sentir que no hay una división tan clara, incluso ideológica, porque pareciera que lideran la oposición. Daniel. Bueno, yo siempre he sido un crítico del fiscal Francisco Barbosa. Creo que su gestión ha sido muy regular y más tirando a mala en Colombia. Hace rato ni siquiera tenemos un buen fiscal en Colombia, y espero que el presidente Gustavo Petro, en tantas promesas ahorita en diciembre, mande una buena terna. Ya veremos si es que también va a tener fiscal de bolsillo, pero lo veremos ya en diciembre. Aquí hay una gran diferencia entre la aplicación de polígrafo del presidente Iván Duque y el presidente Juan Manuel Santos, porque en ese momento se aplicó frente a servidores, funcionarios, trabajadores oficiales y trabajadores en misión, que al momento de ingresar a trabajar dentro de Casa de Nariño o en sus dependencias, pues aceptan este tipo de condiciones. Aquí la característica de este caso que lo hace especial es que Marelvis, aunque tiene una relación directa con la jefe de gabinete, de ninguna forma tiene una relación legal, reglamentaria, presupuestal y demás con la Casa de Nariño. Entonces, aquí sí hay una diferencia y no nos podemos meter o comparar con lo que pasó con Iván Duque y Juan Manuel Santos en su momento, porque aquí no estamos midiendo ni servidores públicos, ni funcionarios públicos, ni trabajadores oficiales, ni trabajadores en misión. Aquí estamos midiendo y aplicando protocolos, vuelvo y lo repito como lo he dicho toda la noche, protocolos que están dados para cierto tipo de personas a una particular que nada tiene que ver con el Estado. Doctor Parra. Vuelvo y digo, yo creo que todas las personas que están alrededor del presidente de la República, así sea la señora de los tintos, la persona que le atiende su jardín en su casa particular y mucho más al círculo cercano a la presidencia de la República, porque nos asiste a todos los colombianos preservar esa institucionalidad. Y si no preservamos la institucionalidad desde la misma institucionalidad, o sea, desde la Fiscalía General de la Nación, que le correspondía haber hecho esta investigación a fondo y esclarecer los hechos para ver qué es lo que pasa, pues mire lo que está sucediendo. Casi que uno puede decir que esto pasa en la cotidianidad de todos los ciudadanos colombianos, y es la justicia por su propia mano. O sea, como la Fiscalía no actúa, pues yo casi que me abrogo el derecho a actuar por mi cuenta. Creo que eso es un muy mal mensaje, pésimo mensaje. Y ahí es donde nosotros, que participamos del Estado, no solo ahora, sino antes, ¿sí? nos asiste la responsabilidad de responder por esa institucionalidad. Yo creo que el presidente de la República hace bien cuando, al responder por la institucionalidad de la presidencia de la República, manda a actuar un protocolo de seguridad con alguien que de alguna forma tiene cercanía directa con la presidencia de la República, así sea la niñera de su jefe de gabinete. Porque es que lo que esa señora puede significar para la estabilidad y seguridad del Estado es muchísima. ¿Qué tal que Omar Elvis o cualquiera de las personas que trabajan, ya sea como escoltas, como servidores de la señora Laura Sarabia o del mismo presidente de la República, no dieran confianza para que estuvieran al lado de estos personajes? Pues sencillamente no estarían. Y allí sí hay que activar protocolos de seguridad del Estado. Yo no veo por qué la gente se rasga las vestiduras cuando de por medio está la estabilidad de una magnanimidad como es la presidencia de la República y tranquilamente Laura, se viene a cuestionar
que esa seguridad del Estado como que no importa. El presidente No puede Petro ser, estaba hablando no hoy justamente, puede ser. doctor La seguridad Parga. del Estado tiene que estar por encima de todos nosotros. El presidente Petro estaba hablando hoy de golpe blando, que es la forma de decir que hay una estrategia para irlo debilitando su gobierno. Esto no, podría irle allanando el espacio a una eventual sanción disciplinaria. Ya lo hemos visto con algunos integrantes del pacto histórico, el Consejo de Estado ha hecho lo propio también con algunos simpatizantes del pacto. Se lo quiero poner en los mismos términos que se lo puso el representante Sánchez. ¿Esto no es una papaya muy grande para los entes de control? Si estamos en la tesis de que es que aquí todos quieren ir en contra del gobierno del presidente Petro. Yo creo, María Camila, que nos asiste también a temperarnos un poco. Yo creo que al presidente de la República también le asiste respetar las otras instancias del Estado colombiano. Yo creo que la justicia, el legislativo mismo, ¿sí? Creo que a esto no hay que echarle fuego, no hay que incendiar más el país. Yo creo que vale la pena. Yo oigo las declaraciones del fiscal en un asombro terrible, o sea, cada vez que al fiscal lo increpan sobre algo de la presidencia de la República, sale con unos epítetos, sale irrespetando al presidente de la República, sale con una andanada de palabras soeces, agresivas, que me parece que no le asiste a una personalidad tan importante como es el fiscal general de la Nación. Y en ese mismo sentido, María Camila, yo creo que al presidente también le asiste un poco a temperarse en eso. Yo creería que este señalamiento al Consejo de Estado sobre un golpe blando a la presidencia de la República y sobre todo en cabeza del presidente Gustavo Petro, pues habría que tener elementos de juicio muy profundos y demasiado convincentes para uno salir como presidente también a decir estas cosas. Creo que nos asiste un poco a temperarnos todos para que este país de verdad no se incendie más de lo que ya está. Representante Duvalier. Es un gobierno de izquierda, es la primera vez que llega a la Casa Nariño. Lo primero que iba a tener al buscar reformas, cambios, es que iba a tener una gran resistencia de todo el aparato estatal histórico, los partidos y demás. Entonces yo creo que el gobierno se tiene que preparar para gobernar en ese contexto y hacerlo bien, para que los procedimientos en el Congreso sean de acuerdo a las reglas que están allí en la Ley Quinta, para que no queden con vicios de trámite, para que salgan bien, para no dar papaya. Yo creo que hay que concentrarse en lo que anhelan los colombianos y es mejorar la salud, mejorar las oportunidades de los jóvenes, mejorar los temas para los que eligieron el gobierno. Yo sí creo que abrir tantos frentes de discusión no hace bien a las discusiones de fondo, que yo creo que es el debate que podemos tener con quienes le hagan oposición al gobierno. Pero esto de estar todo el tiempo a través de unos poquitos caracteres generando nuevas polémicas, nos desconcentran a todos en un país lleno de retos. Lleno de retos, nos sube la gasolina, nos sube la inflación, tenemos realmente mucha presión y ahí es donde yo sí creo que nos tenemos que concentrar en eso, quienes queremos que al gobierno le vaya bien y nos esforzamos mucho en el Congreso por tener argumentos, por proponerle mejoras a los proyectos de reforma. Lo que afirma el presidente, yo entiendo el sentido de lo que dice María Camila y me gustaría explicárselo a los colombianos. El presidente dice que a través de decisiones administrativas se golpea el pacto histórico y, por ejemplo, se cambia la presidencia en el Senado de la República. En términos prácticos, eso hizo que el primer vicepresidente fuera el Partido Liberal. Y la semana pasada, por ejemplo, él no presidió porque estuvo incapacitado, no fue. La segunda vicepresidencia es del Centro Democrático porque tiene derecho la oposición a estar en la mesa directiva. Y resulta que el presidente del Centro Democrático decidió levantar la sesión. Entonces, esa es la forma en que se termina saboteando el debate, las discusiones. Eso es yo creo que lo que le preocupa a él. Pero hay otras formas más institucionales y con respeto a las Cortes en las que esos mismos se puede expresar y explicárselo a los colombianos. Daniel. Sí, además porque el presidente está confundiendo y está diciendo que el Consejo de Estado toma decisiones administrativas. Cuando el Consejo de Estado... pero no mencionó el Consejo de Estado. Pero está en el hilo y en el y está hablando de la destitución del cambio de la presidencia del Senado. Obviamente está refiriendo a Roy Barreras, que el Consejo de Estado es el que lo saca. Entonces por eso es que el Consejo de Estado saca el comunicado, porque él se refiere al cambio en la presidencia.
Y la decisión del Consejo de Estado es totalmente legal en este momento, está en firme. Es más, hasta el mismo Roy Barreras decidió ni siquiera presentar un recurso porque él dice, ok, la aceptó y se notificó y hoy ya están firmes, es una decisión que debe respetarse. Y el presidente está tratando de cuestionarla porque con la idea de Roy Barreras ahora perdió todo el control dentro del Senado. Y eso es lo que está pasando. En Cámara de Representantes David Racero también es muy flojo, no hace un buen papel. El doctor Ahmed Escaf en Comisión Séptima es un total desastre. Entonces, como que la coalición que armó el presidente Gustavo Petro junto con su primer ministro del Interior al principio no le está funcionando y eso está llevando a que el presidente se desespere. Y esto lo que ha hecho en los últimos meses es plantar pelea. Y el presidente aquí, cualquiera que se dedique a cuestionarlo o que se atreva a decir algo que a él no le guste, pues es enemigo del gobierno. Y así ha pasado con los medios de comunicación, ha pasado con los políticos hasta el centro. En el Partido Verde hoy hay dos grandes enemigos del gobierno Petro simplemente porque no votan todo en forma silenciosa como ellos esperan. Entonces creo que ojalá el presidente se dedicara a tener menos Twitter y más mesas de concertación. Que el presidente madrugara un poquito más a trabajar con los partidos, con los gremios, con las comunidades y no madrugara tanto a escribir cosas en Twitter que desestabilizan como tal el país. Creo que ese es el llamado en este momento. Varias son las decisiones que han golpeado el pacto histórico. La reciente es el llamado a juicio disciplinario de la Procuraduría a otro petrista, el congresista Wilson Arias, después de lo que pasó con el senador del pacto histórico Alex Flores, con César Pachón y Roy Barreras. Lo cierto es que hay varias demandas por doble militancia a integrantes del petrismo, que es a lo que se refiere el presidente Gustavo Petro muy seguramente cuando habla de golpe blando. En esa debilitación, el presidente que ve fantasmas en todo lado, también están haciendo la oposición, sacando a Laura Sarabia, escarbándole realmente sus redes sociales, sacándole a relucir los tweets. Recuerden que en redes sociales siempre hay un trino y le encontraron esto, criticando garantías laborales para los empleados de Rappi, la misma mujer a la que están acusando de no darle garantías laborales a su niñera, la que llevaron a un sótano a hacerle un polígrafo. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa, ya volvemos. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca hablando de la poderosa Laura Sarabia, que es la jefe de gabinete del presidente Petro. Doctor Parga, su reflexión final, usted que fue viceministro del Trabajo, sobre esas denuncias de que no le pagaba seguridad social desde 2022. Yo creo que los derechos laborales son sagrados. No solo la Constitución los establece así, sino la misma ley, el Código Sustantivo del Trabajo. Independiente de que sea un alto funcionario del Estado o cualquier empleador en este país, debe garantizarle los derechos a todas las personas que de una u otra forma les sirven, ya sea por horas, por días o por tiempo completo. Y si esto se estaba dando, yo creo que es una oportunidad de corregirlo y precisamente es lo que uno quisiera con todo el empresariado colombiano, con todos los empleadores del país. Creo que estas ocupaciones incluso que son a veces catalogadas entre comillas como de segunda categoría, que son las empleadas del servicio, de oficios varios, el jardinero, inclusive los trabajadores del campo, los que trabajan en fincas, en chalets, son vistos como de segunda categoría. Creo que a todos ellos les asiste los derechos laborales, las garantías prestacionales y en ese sentido, si esto estaba ocurriendo, creo que es un motivo para corregirlo y para que esto no vuelva a suceder como lo que usted ha expresado, María Camila, con Laura Sarabia. Daniel. Bueno, aquí una reflexión final y es que por más poderoso, por más influencia que tenga un funcionario dentro del Estado colombiano, no puede usar su cargo ni las herramientas que éste le otorga para resolver asuntos de carácter particular y personal. Que esto es lo que está pasando y esto es lo que estamos cuestionando en el caso de Laura Sarabia. En segundo lugar, ningún ciudadano, y esto no puede tomar carrera a partir de este caso, ningún ciudadano puede ser conducido en una camioneta blindada a los sótanos del Palacio de Nariño para que se le apliquen procedimientos que deberían ser de carácter judicial de forma administrativa, porque la aplicación del polígrafo en este caso estaba reservada únicamente para los funcionarios, servidores y trabajadores oficiales de Casa de Nariño y en caso tal de que haya una autoridad judicial de por medio. Entonces es un llamado para que no haya uso de poder. Estamos en el gobierno del cambio y creo que estas cosas las pueden corregir rápidamente. Representante Sánchez.
No, yo sí me gasto el minuto diciendo, este país de verdad tiene una inmensa oportunidad en un gobierno distinto a los que se han tenido de demostrar que a las personas que antes no tenían gobierno ahora les va a ir bien. El presidente tiene que gobernar, concentrarse en eso, en sacar las mejores reformas posibles según lo que él crea. Pero todo este tipo de hechos sí termina generando unas polémicas que son un poco, pues que no ameritan la atención de la agenda nacional y que desvían los debates de fondo que sí deberíamos dar para construir paz, para atender los temas de seguridad territorial que son tan necesarios y que es donde la oposición ataca tan duro, para atender los temas de economía del hogar, de las empleadas domésticas. Pues sería maravilloso que en un gobierno el cambio tuviera mejores condiciones laborales o que pudiera encontrar trabajo fácilmente, que eso es lo que uno esperaría, porque seguramente del ingreso de ella dependen en su hogar, como son miles de mujeres en este país. Así que quienes queremos que el gobierno le vaya bien, quisiéramos que el presidente y el gobierno se enfocaran a hacerlo muy bien, porque la oposición y los detractores no le van a perdonar nada. Escuchaban y veían ustedes al representante de la Cámara, Duvalier Sánchez. Representante, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a usted, María Camila, Javier y a Daniel por el espacio tan respetuoso. Gracias, Daniel, por aceptar Gracias este a diálogo. ti por la invitación, María Camila, representante Duvalier, a Javier. Siempre es un privilegio estar aquí. Doctor Parga, un gusto como siempre tenerlo en esta A mesa. usted, María Camila, a Duvalier, gran amigo de hace mucho tiempo, y a Daniel, que lo conozco ahora, pero creo que plantea sus cosas con mucha altura. Muchas gracias. Gracias a ustedes por aceptar este diálogo alrededor de la mujer más poderosa en el gobierno, en el gabinete del presidente Petro, enredada ahora con este problema por cuenta de la denuncia de su niñera Marelvis Mesa, que dice que le hicieron un polígrafo en sótanos contiguos a la casa de Nariño, dando allí versiones alrededor de la pérdida de un dinero de viáticos. Llegamos al final, como siempre, gracias. Quédese con la programación habitual. A continuación, Más Allá. Que tengan una feliz noche. Que descansen.